Hola Suriado, a todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo una sesión de cine llena de alegría, calidez y felicidad. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña historia sencilla, pero profunda, que nos hace reflexionar sobre la humanidad, la pérdida y la gratitud silenciosa. Después de varios días viajando por el sur, Ye aún no había logrado recuperar su motocicleta. Esa moto, su posesión más valiosa y su medio de vida, le había sido arrebatada injustamente. Todos los que escuchaban su historia sentían lástima, incluso indignación. Pero curiosamente, en medio de aquella decepción, Ye encontró otro significado para su viaje. Durante el trayecto llegó a un lugar tranquilo, un pequeño cementerio al pie de una colina. Allí se inclinó ante la tumba del padre fallecido de Huyen, la joven a la que siempre había tenido un cariño especial. Huyen no podía regresar a visitar a su padre atrapada por la distancia y las responsabilidades de la vida, así que él decidió hacerlo en su nombre. Sin flores ni ofrendas costosas, solo un bastón de incienso humeante y el respeto profundo de un corazón sincero. En ese momento, Ye comprendió que hay viajes que no traen recompensas materiales, pero sí calientan el alma. No recuperó su moto, pero sí encontró algo más valioso: la paz interior y la certeza de que la bondad aún existe en este mundo. Y quizás justamente eso, esa serenidad ganada sin buscarla, fue el verdadero regalo de su travesía. La mañana en Saigón aún estaba envuelta en una niebla suave. Los primeros rayos del sol se filtraban por la pequeña ventana iluminando la vieja mochila que lo había acompañado en tantos caminos. Dobló la última camisa con cuidado y cerró la cremallera lentamente, como si cada clic del cierre marcara el final de un recuerdo. En su pecho pesaba una tristeza silenciosa. El largo viaje lleno de esperanzas y desilusiones llegaba a su fin. No había logrado recuperar su motocicleta, ese bien tan modesto, pero tan esencial fruto de su esfuerzo diario. Sentía un vacío profundo, como si una parte de su vida se hubiera desvanecido con aquel fracaso. Sin embargo, entre la tristeza se encendía una chispa de consuelo. Había cumplido su promesa a Huyen, visitar en su nombre la tumba de su padre. En aquel cementerio sereno, bajo el humo tenue del incienso, Ye sintió que su alma se purificaba. Comprendió que las pérdidas materiales se vuelven insignificantes cuando el corazón se conecta con otro a través de la sinceridad y la memoria. Ahora viajaba en el tren nocturno que salía de la estación de Saigón. El chirrido metálico de las ruedas sobre los rieles sonaba como una melodía de despedida. La ventana empañada devolvía su reflejo unos ojos profundos que miraban hacia el norte lejano. Afuera, las luces de la ciudad se alejaban poco a poco, disolviéndose en la oscuridad como los recuerdos que se desvanecen sin ruido. No sabía qué lo esperaba al llegar. Pero dentro de sí, algo había cambiado: una madurez tranquila, una fe silenciosa en que la vida no se mide por lo que uno gana o pierde, sino por lo que hace con el corazón abierto. El tren seguía su curso, llevando consigo su melancolía, pero también una nueva paz, la paz de quien ha cumplido una promesa sincera. Cuando el autobús se detuvo frente al callejón, Ye exhaló suavemente, como si aún llevara sobre los hombros todo el peso del sur. El camino del pueblo brillaba bajo la luz del atardecer. El aroma del humo de las cocinas flotaba en el aire, mezclado con ese sentimiento agrio y dulce del regreso. Al entrar al patio, escuchó risas que venían de la casa, la voz clara de Huyen y la risa de la pequeña Maya, alegres y melodiosas como una canción de primavera. Madre e hija estaban sentadas junto a la mesa,
conversando animadamente sobre la motocicleta que creían que él traería de vuelta. Huyen reía con los ojos brillantes y las mejillas encendidas. Seguro que se sorprenderá cuando nos la enseñe. ¿Crees que seguirá Nueva Maya con la inocencia de sus pocos años? Exclamó. Cuando el tío Ye llegue le pediré que me lleve al mercado. Me lo prometió. Las risas llenaron la casa, pero en cuanto la puerta se abrió y la silueta de Ye apareció, el sonido se desvaneció. Él estaba más delgado, más tostado por el sol, con ojeras marcadas, pero su mirada seguía siendo serena, cálida. Huyen giró sorprendida por el silencio que lo envolvía. ¿Y la moto? ¿Te ha cansado mucho el viaje?, preguntó con una voz temblorosa mezcla de duda y ternura. Él sonrió. Una sonrisa leve triste que decía más que cualquier palabra. No quiso contar las dificultades, ni las noches sin dormir, ni las esperanzas rotas. Solo miró con esa profundidad callada de quien ha aprendido a aceptar. Entonces, Maya rompió el silencio con un grito de alegría. «El tío Ye ha vuelto, el tío Ye ha vuelto». Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Su manita aferró la de él como si nada más importara, ni la moto perdida ni los días pasados. Solo el regreso. Ye le acarició el cabello y sonrió. En la luz dorada del atardecer, su sonrisa era cálida y triste, a la vez la sonrisa de alguien que ha perdido mucho, pero aún conserva la ternura suficiente para seguir amando la vida. Ye se sentó despacio y soltó un suspiro largo como si quisiera dejar atrás el peso de todo lo vivido. El silencio llenó la casa. Solo se oía el tic-tac del reloj y el resplandor dorado del atardecer que caía sobre su rostro cansado. Frente a él, Huyen y la pequeña Maya lo observaban con atención. En sus ojos se mezclaban la inquietud y la ternura. Con voz pausada, algo ronca por el cansancio, Ye empezó a contar. Todo había comenzado con una llamada que sonaba a esperanza. Un hombre desde el sur le aseguró que su motocicleta perdida había sido encontrada. Solo tiene que venir a confirmar y pagar una pequeña tarifa, dijo el desconocido con tono firme, convincente, casi amable. La ilusión se encendió en su corazón como una chispa en medio de la oscuridad. Empacó deprisa, llevó los ahorros que quedaban y emprendió el viaje creyendo que por fin la suerte se inclinaba a su favor. Durante horas en cada kilómetro imaginaba el momento de volver a ver su moto, su compañera de tantos años. Pero cuando llegó al edificio de policía que el hombre había mencionado, la realidad se quebró. Nadie conocía el caso, no había ninguna moto recuperada, ni siquiera existía un agente con el nombre que le habían dado. Todo era una trampa, una estafa meticulosamente planeada. El frío le recorrió la espalda al comprenderlo. Si no hubiera estado atento, podría haberlo perdido todo, incluso la vida. Guardó silencio un instante antes de añadir con una sonrisa amarga: «Tuve suerte. Me di cuenta a tiempo. Si no, quizás no estaría aquí contándolo». Huyen llevó una mano al pecho, el corazón latiendo rápido. Maya, muda, lo miraba con los ojos brillantes por las lágrimas. El aire en la casa se volvió denso, lleno de miedo y alivio. Finalmente, Huyen murmuró con voz suave pero firme: «Ya pasó todo. Lo importante es que estás aquí, sano y salvo». Ye asintió. En su rostro se dibujó una sonrisa leve, cansada, pero serena, la sonrisa de quien ha perdido mucho, pero aún agradece seguir respirando junto a los suyos. Ye permaneció sentado con la mirada perdida, mientras su voz se volvía más suave, más honda, al mencionar lo último, lo más importante que había hecho en su viaje: visitar la tumba del padre de Huyen en su nombre. Su tono era casi un susurro bajo la luz tenue de la lámpara. «Fui al cementerio por la tarde.
Lloviznaba un poco. El lugar estaba en una colina cubierto de hierba verde. Encendí un incienso y le conté al señor que Huyen estaba bien, que aún lo recordaba cada día. Las palabras se apagaron en el aire. Huyen permaneció inmóvil. Sus manos temblaron y de pronto las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Su voz quebrada apenas pudo salir. Has hecho lo que yo siempre quise hacer pero nunca pude. Desde la muerte de su padre, la vida rápida, dura, interminable, la había mantenido lejos del pueblo natal. Esa culpa silenciosa la acompañaba en cada noche solitaria. Y ahora, al escuchar a Ye, todo ese peso reprimido se rompió en llanto. Se levantó y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas mojaron el hombro del hombre que, sin buscar reconocimiento, había cumplido por ella un gesto sagrado. Él apoyó su mano en su espalda sin decir nada. En ese abrazo se mezclaron el dolor, la gratitud y el amor callado de quienes comparten una herida invisible. Maya, de pie junto a ellos, observaba la escena con sus grandes ojos inocentes. No comprendía del todo lo que ocurría, pero en su rostro se reflejaba la calidez del momento, el calor de un amor puro que se extendía como una brisa suave. La casa, iluminada por la lámpara amarillenta, parecía respirar. Afuera, el viento nocturno agitaba las hojas susurrando como una voz lejana, quizás la del padre de Huyen, sonriendo desde algún rincón del cielo. Nadie habló más. Solo quedaron las respiraciones entrecortadas y la sensación profunda de empatía, como si el tiempo se detuviera para dejar espacio al silencio del corazón. Huyen levantó la mirada. Sus ojos aún estaban rojos, pero en ellos brillaba una gratitud serena. Gracias. De verdad, gracias, murmuró con voz temblorosa. Ye sonrió una sonrisa leve y humilde. Solo hice lo que sentí que debía hacer, respondió. Afuera la lluvia había cesado. Una luna delgada ascendía en el cielo y su luz se filtraba por la ventana bañando el suelo con un resplandor suave. Era una luz tranquila, silenciosa, tan hermosa como el instante mismo que acababan de compartir. Bùn đất bám vào đầy bánh xe, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Rừng như khoác lên một màu áo mới, lá cây long lanh giọt nước, không khí mát lạnh thoang thoảng mùi hương ngai ngái của đất ẩm vào cỏ dại. Tiếng chim rừng vang lên ríu rít như đang xua đi phần nỗi mệt nhọc. Chúng tôi men theo những con dốc nhỏ như thường vào cây lê rừng chĩu quả. Khi trời đổ mưa, quả lê không những ngọt sắc như lê trồng ngoài chợ, lại có vị ngọt thanh mát rồng và thơm dịu, thứ mà quả người dân quanh vùng rất ưa chuộng. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau chúng tôi đã tìm thấy cả một gốc lê lớn với cành rung rinh nước, những quả lê xanh mướt xen lẫn vài quả vàng óng ánh trông như nắng
Nhạt sau mưa, anh đệ nhanh nhẹn trèo lên, truyền từng quả xuống cho tôi đón lấy, lau sương qua rồi bỏ vào giỏ. Những mũi nhỏ bé hiện rõ trên gương mặt của cả hai, như thể chúng tôi vừa tìm được tia sáng trong chuỗi ngày bão tố.